Hola mis queridos amigos, y entonces acá vamos con la última parte de los arcanos menores, de la carta 65 a la carta 78, y esto es lo que sería en correspondencia al tarot Rider o Marsella, el elemento oros, el elemento tierra. Por eso decía que lo vamos a ver en los nombres de las cartas como la especulación, el azar, la avaricia, el dispensador, el generoso, la ofrenda, etcétera, etcétera. Si empezamos por la primera carta, la número 65, que se llama el aprendizaje, en general lo que quiere decir esta carta, obviamente, es adquirir el aprendizaje necesario para poder manejarnos dentro de este mundo, que es el mundo de la adquisición, de lo terrenal y de las conquistas materiales, ¿no? El aprendizaje, el crecimiento, la experiencia que nos da el conocimiento y viceversa. Si vemos la parte superior, nos vamos a encontrar con la letra Gimel, justamente lo podemos asociar al tema de generar, si estamos hablando de este palo, y si la que rige este arcano es la luna, que tiene que ver con la generación propiamente dicha. Tenemos una vasija como elemento contenedor, representa también el símbolo del hogar, que es lo primero que nos contiene, que es lo primero que nos da el alimento, es el hogar y la madre. Aparece en el centro Anubis. Anubis también es el dios de la protección, está mirando de cara al futuro como protegiéndonos de todo aquello que viene. Entonces, en el plano medio nos vamos a encontrar con la imagen de un padre con su niño sobre las rodillas, con los brazos, mostrando el vínculo, mostrando el gesto de protección, además de amor, y la cabeza del hombre se eleva al plano siguiente, mostrando la autoridad que tiene en esta situación, tanto en el plano mental como en el plano espiritual, ¿cierto? En el plano inferior tenemos el sol y la luna, la representación de lo femenino y lo masculino en unión, es la representación de el padre y la madre amorosos, por eso tenemos tanto color rosado en esta carta. Bueno, como decíamos, numéricamente tenemos el número 2, el número 2 nos va a remitir a la papisa, que también es una carta, o la suma sacerdotisa, que es una carta de energía femenina lunar, de alimentar, de cuidar, de nutrir, de proteger, todo lo que es la simbología de este arcano, ¿no? Fíjense que si nosotros hacemos la suma del número 11, no solo es nuestra carta. Acá tenemos los dos vínculos con los arcanos mayores, ¿no? Por un lado, la luna, la representación de la madre, la gran protectora, que también, como verán, tiene su casco de rosa, lo que la rige es el amor, y los cuernos de Hathor, que es la nutridora, y la carta de la fuerza, que también simboliza, fíjense la relación de esto, porque me gusta unir los vínculos, ¿no? Por un lado tenemos en esta carta el sol y la luna, y en la simbología de la carta el número 2 que aparece en el plano inferior derecho, simbología de referencia del arcano mayor número 2, y cuando hacemos la suma del 6 más 5 nos remite al 11, un número maestro de aprendizaje, y acá aparece la referencia de el sol y la luna, cada uno en su signo, en su fortaleza. Por eso, ¿de qué nos va a hablar esto? Por un lado, de la gran madre, de la alimentación, de la luna, que simboliza el hogar, la familia, el aprendizaje que un padre transmite a un hijo con amor. Todo lo que va de rosa, y él está vistiendo de rosa justamente en su aspecto creativo, mientras que su cabello va de azul, en ese aspecto de paz, tranquilidad, amorosidad. La luna que va en rosa es la que me vincula, tanto el casco que tiene el niño en la cabeza, los pensamientos de amor, como la acción gestadora del padre en rosa, mientras que las patas, el soporte donde se apoyan ambos, es el sol, el color amarillo, la figura paternal que da estructura y sostén a la familia. ¿Qué va a querer decir esta carta al derecho? Todo lo que tiene que ver con enseñanzas, todo lo que tiene que ver con protección, con las relaciones familiares, con el afecto, en invertido,
donde quedan por encima las figuras del padre y la madre, por un lado puede ser una mala relación padre-madre autoritario, fíjense que la vasija queda invertida, se vacía, falta de afecto, falta de consejo, el no aprender. Si vamos a la siguiente carta que se llama la perplejidad, ¿y en qué momento de la vida podemos quedar perplejos? Podemos quedar perplejos desde lo positivo, podemos quedar perplejos desde lo negativo. ¿Cómo sé yo cuándo es qué? Bueno, por un lado, aparece Júpiter, que es un planeta de la bondad, de la majestuosidad, del aporte, de la ayuda, de la expansión, del crecimiento. Lo mismo que el número 3, que ya conocemos, porque aparece la mano que da la ayuda, ¿no? Ella sostiene y domina la serpiente en su mano, en la otra tiene una flor, expresión de el placer, la belleza y el amor. Fíjense qué pasa en esta carta. Como en el 2 tengo las polaridades Sol y Luna, en el número 3, en el número estoy hablando, la simbología es lo que tiene ella en la cabeza, la unión de esto que es lo femenino con lo masculino. Entonces, esta carta, perplejidad, en el plano superior aparece la letra Dalet, que tiene que ver con dar, también la generosidad expresada o recibir, lo que es la simbología de la mano también, la abundancia, representada por el planeta Júpiter, que es el planeta de la abundancia. La mano es el símbolo de la ayuda, de la protección en el plano espiritual. ¿Qué significa esto? Mentalmente, recuerden que las 3 divisiones tienen que ver con mente, cuerpo y emoción, o el plano espiritual, el plano del hombre, el plano conectado con la naturaleza. Entonces, la ayuda espiritual es esa ayuda divina, o de otro modo, si lo vemos en la repartición desde lo humano, es lo que tiene en mente, ¿no? Ayudar o pedir ayuda. Aparece el símbolo, como decíamos, del Sol y la Luna en cuarto creciente, que es el cuarto de la abundancia, de la expansión, en referencia al hombre y a la mujer. En el plano medio vemos a la figura del dios cónsul, la diosa de la luna, joven con esa media luna en su cabeza, como decíamos. Fíjense cómo otra vez vincula en sus brazos, que representan la acción, lo que hago, el rosa y el azul, la unión de lo femenino y lo masculino, con lo que voy a dominar el mundo. Otra vez aparece desnuda en ese sentido de, por un lado, sinceridad, por otro lado, de fertilidad, de creatividad. En la mano derecha, como les contaba, tiene la flor del papiro azul, que representa también el lado del aprendizaje que recibió, que ella tiene, que es a nivel espiritual. Y en la mano izquierda tiene el reptil, señalando cómo ella domina todo el mal, ¿no? El bien y el mal. Y ella es el punto vincular, ¿no? La persona que puede contener ambas naturalezas en ella, ¿cierto? Pero también el dominio. En la parte inferior aparece el cartucho, representa la dualidad, una mano para cada lado, hacia dónde va esa perplejidad de la que estábamos hablando, el pasado, el futuro, el día y la noche, representados también por el Sol y la Luna. Recuerden que el amarillo acá señala también los peligros, ¿no? De cómo usamos la energía del sol, el ego y la vanidad. Entonces aparece el número 3, que es la consecuencia, como decíamos, es la síntesis del 1 más el 2, es la unión, es el fruto, es el producto. Aparece el planeta Júpiter, que es el planeta del optimismo. También tiene que ver con viajes, con traslados, con expansión en todos los ámbitos y sentidos. Si hacemos la relación un poco con los arcanos mayores a nivel numérico, vamos a tener por un lado a nuestra emperatriz, el número 3 como simbología, pero luego vamos a tener también en el 6 más 6, 12, la carta del apostolado, del sacrificio que tenemos que hacer para concretar las metas. Y acá aparece también la dualidad en la perplejidad, ¿no? En el sentido negativo, sacrificarse, renunciar a lo propio por un bien mayor. Y por otro lado, desde lo personal, la perplejidad del placer conectado al amor, a lo que uno recibe y a la grandeza, al crecimiento personal, ¿no? Entonces, por un lado es el otro, por otro lado es el yo. ¿Y qué quiere decir en este sentido esta carta? Tiene que ver con la sorpresa,
tiene que ver con la ambivalencia en cuanto a el bien o el mal, la seguridad o la inseguridad, tiene que ver con la gente joven, alegre, tiene que ver con la prosperidad también. Invertida nos va a traer todo tipo de problemas, conflictos, desborde emocional. De esto nos está previniendo, ¿no? Cuidado con todo tipo de excesos, por ejemplo, ¿no? Porque la perplejidad puede ser también perderlo todo, cuando uno vive por encima de sus posibilidades, cuando uno espera o promete más de lo que puede cumplir, etcétera, etcétera. Si vamos al arcano 67, la carta que continúa, 67 se llama la amistad. Y la amistad en general nos habla del amor puro, fíjense lo que aparece en el plano superior, como vamos a ver, nos habla de los buenos sentimientos y propósitos. En el plano superior nos encontramos la letra G, que tanto conecta con la esperanza, con las personas que nosotros admiramos, también el amigo, tiene que ver con el aliento divino. Aparece un símbolo del hogar, de la familia, de la protección, del amor. Sobre las líneas que dividen los dos planos está la llama universal. Fíjense que antes aparecían en el palo anterior las espadas, que eran todas de riesgo, de peligro. Las demarcaciones con líneas negras, acá aparece en azul, conectando ambos planos. La luz, la llama de la iluminación, de la elevación espiritual. Y en el plano medio nos encontramos con una mujer con esa actitud de elevación, con su mirada puesta en la llama, ¿no? Es como la sensación del pedido, por un lado, de lo que se hace hacia lo espiritual, pero por otro lado tiene que ver también posiblemente con la gratitud de lo que recibe del plano espiritual, ¿no? Y en el plano espiritual tenemos el color rosa, que tiene que ver con el amor. Si bien en el otro tenemos el verde, que tiene que ver con la abundancia, la prosperidad, lo mismo que era el planeta Júpiter, acá está ligado al ámbito del amor, del placer, del amor divino en este caso, que es la amistad que pretende la persona o que recibe de los cielos, a veces a través de una figura, de un amigo o una amiga que llega y nos da ese alivio que necesitamos, como vamos a ver. En el plano inferior tenemos a Anubis, fíjense que ahora está reposado en las espadas. En la carta del asesoramiento lo veíamos en alerta. Acá ya está en reposo, mirando de cara al futuro, en un cartucho naranja que simboliza alegría, la mente clara, el optimismo en ese sentido. Es el símbolo de protección, de lealtad, de cuidado y de amistad en cuanto a ser el personaje fiel al faraón. Luego tenemos el número 67, que va a representar, por un lado, el 4, que tiene que ver con el emperador, la figura del emperador. Si lo buscamos, siempre usan estas referencias que son muy importantes, porque en la figura del emperador también tenemos a un posible amigo. Fíjense que va la relación, no solo numéricamente hablando, el 4, sino que aparece Urano en Acuario. Acá también aparece el símbolo del Urano. Entonces acá hay una analogía, acá hay una ligazón entre estas cartas, lo mismo que aparecen las figuras, ¿no?, de los animales. En el 4 aparece el faraón dominando esa naturaleza instintiva, acá aparece una mujer. Entonces, por un lado nos vincula a esta carta, por otro lado nos vincula a la carta 13, a ver si la encuentro rápidamente, que se llama la inmortalidad, que tiene que ver con cosechar la siembra, tiene que ver con los cambios. Otra vez aparece la ayuda en el plano espiritual. Entonces, Urano, que tiene que ver con la amistad, el altruismo. En ese sentido podemos ver esta carta como positiva. ¿Qué significa al derecho esta carta? Bueno, un acto de fe, básicamente, devoción. Ella está dirigida al plano espiritual, tiene un vestido amarillo que tiene que ver con la iluminación, con la claridad, abarca de toda la parte del abdomen para abajo, que es la parte que justamente es el
ámbito conectado con lo instintivo, con lo básico, con lo primordial, tiene que ver con el apoyo de amigos, tiene que ver con la lealtad, con el afecto, pero en el ámbito de lo invertido, cuando aparece invertida, es la carencia de esto, ¿cierto? Entonces acá, o personas que se alejan, o personas con las que ya no podemos contar, infidelidad, depresión, amargura, sobre todo en el ámbito de estas personas que nosotros teníamos como referencia, de las cuales creíamos que podíamos esperar. En la carta 68, la carta de la especulación, aparece la abejita trabajadora. Tenemos la simbología general de la carta, es el calcular, el sopesar, el medir, el analizar. Y en el plano superior aparece la letra Vav, que ya saben que tienen que ver con las indecisiones, con los caminos abiertos, representa también el ojo el ojo y el oído del hombre, ¿no? Ver y escuchar para ver por dónde viene la oportunidad también. En el plano medio, bueno, aparece la serpiente cornuda, ya saben que tiene una simbología doble, tanto de atención como de la ayuda también, ¿cierto? En el plano medio la figura de un ganadero. ¿Cómo sé yo que es un ganadero? Porque está pesando su ganado, así de simple. Fíjense los colores que son análogos a esto, ¿no? Yo soy mi producto, yo soy lo que vendo. La balanza en equilibrio con su eje centrado y los platos que están a la misma altura. Esto nos habla de equilibrio, de una buena paga, de una buena recompensa, de lo justo. La balanza siempre nos va a hablar de lo justo. En el plano inferior aparece un cartucho donde está la abejita en representación del trabajo, de la labor. Esto es el producto de lo trabajado, es la ganancia de lo trabajado, es lo que voy a percibir luego de un esfuerzo, ¿no? Ella tiene la capacidad, aparece Mercurio como planeta de la organización, de la planificación, todo lo que tiene que ver con animales, agro, ¿no? Apicultura, ganadería, agricultura, todo lo que tiene que ver con posiblemente esos rubros de alimentos sobre todo, que aparece, como decíamos, el planeta Mercurio que refleja la mente, las transacciones comerciales, el intercambio, y aparece el número 5 que va en la misma dirección. Es un número mental y un número que propone un cambio, propone una innovación en nuestro camino, en nuestra vida. ¿Y qué pasa si hacemos la simbología? Por un lado tenemos a nuestro arcano número 5, que es el jerarca. Nuevamente aparece el símbolo de la balanza en el plano inferior, sopesando las situaciones. Y luego si sumamos el 6 con el 8, aparece la carta 14, donde aparece la misma simbología, ¿no? De el intercambio, en este caso de fluidos, en este caso de materia de ganancia, ¿no? Aparece del mismo modo el planeta Júpiter de la expansión en Cáncer, que justamente tiene que ver con el hogar, la casa, los alimentos. Ahí tenemos toda la simbología. Entonces, ¿qué va a decirnos esta carta al derecho? Nos habla de trabajo, nos habla de inteligencia, nos habla del trabajo de lo producido, nos habla del cálculo, del peso, del análisis, de las medidas y el dinero que llega producto del trabajo, ¿no? Este es el dinero, el símbolo del dinero. Fíjense que tiene todos los colores, ¿no? Va en todos los valores. ¿Qué pasa invertido? Bueno, la balanza se cae, todo se cae. En este caso nos puede hablar de pérdidas, de retrasos, no hay abundancia, un mal pago no justo, no acorde a lo que nosotros ofrecemos. Por eso la serpiente cornuda avisa, cuidado con la especulación. ¿Quién es el que especula? ¿Yo estoy especulando o estoy vendiendo algo a mayor precio? ¿Estoy engañando, energía de Mercurio, engañar, traicionar, mentir, o es el otro el que me está traicionando? La carta 69 se llama el azar. Ya sabemos que el azar puede ser tanto la buena fortuna como lo malo. El azar es un poco, está relacionado al karma, a los sucesos que vienen, perdón la garganta, los sucesos que vienen y muchas veces que dependen de la suerte, del destino y no de mi propio accionar, ¿cierto? Entonces en el plano superior aparece la letra Zain, ya saben que tienen que ver con un arma, con un elemento que me permite
triunfar si la uso correctamente. Aparece la placenta, que significa también el nacimiento, o el fruto, el alimento, todo dependiendo de lo que estamos hablando. En el plano medio aparece la diosa Awet con el vientre cósmico que da origen al universo, pero también es un signo de protección. Aparece dentro un joven, fíjense que tiene los ojos tapados como no viendo lo que viene con la mano por delante como tanteando o buscando ese apoyo, sin embargo él no ve, por eso es producto del azar, es producto de la suerte. Caminar con los ojos cubiertos con la mano representa que no sabe lo que va a suceder o ignora su fortuna, su suerte en este caso, ¿no? Y en el plano inferior tenemos un cartucho señalando los peligros de los placeres, color rosa de fondo, planeta Venus, y el escarabajo acá que es el escorpión, perdón, no el escarabajo, el escorpión, que es el que nos puede traicionar, nos puede herir, nos puede picar cuando no estamos atentos, ¿no? Justamente cuando nos dejamos llevar por el azar y la fortuna y no somos conscientes. Entonces, el número 6, ya saben que está unido como planeta Venus al amor, a los placeres, a la unión con el otro. Por eso acá hay una unión cósmica con lo divino, con lo humano. Todo el tiempo aparece la simbología de los 3 colores del sol con las víboras en señal de protección. Y Venus, que va a representar en el sentido negativo lo que tiene que ver con la vanidad, lo que tiene que ver con la sensualidad, el amor justamente a la vida fácil, a dejarnos llevar por la fortuna. La carta contraria a esta, que es el trabajo, en la especulación, se deja llevar por el azar, simplemente, ¿no? Al derecho va a hablar de un momento favorable, de un momento de éxito, deseos que se cumplen, la protección que se recibe, pero invertida nos habla un poco de los riesgos y este destino que trabaja en contra, muchas veces de pérdidas y otras veces de inmadurez, ¿no? De estar esperando la solución mágica o la ayuda y la protección constante de todo el tiempo y no hacer las cosas por uno mismo. Si nos vamos a la carta 70, que se llama la cooperación, acá claramente aparece el trabajo de a dos, la reciprocidad. En el plano superior nos encontramos con la letra Chet, que va a representar el equilibrio, la conservación o la destrucción, dependiendo de cómo estamos usando eso. Recuerden que el planeta que rige es Neptuno, nada más ni nada menos, que tiene esa dualidad, un pez para cada lado. Aparece el pájaro, símbolo de libertad, de viaje, pero también de mensajes, de novedades, de cambios. Aparece en el plano medio la figura de 2 personajes trabajando. Este es el emblema también de la columna, ay por Dios que no me salía, que tiene que ver con el soporte, con la estructura, con todo lo que es perdurable y eterno. Ellos están trabajando y la columna traspasa el ámbito de lo superior, ¿cierto? Entonces, lo que buscan es algo sólido, es algo perdurable en el tiempo, de eso estamos hablando. 2 hombres con herramientas de construcción están restaurando, están midiendo, uno mide, el otro trata de restaurar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con medición, todo lo que tiene que ver con reparar, renovar, y en eso va la cooperación. En el plano inferior, en el cartucho, la figura del toro y el ave en señal de la cooperación. Fíjense que son las 2 naturalezas opuestas, ¿no? Por un lado el ave, que tiene la capacidad de moverse libremente, de los cambios, pero también de la visión general, y por otro lado el toro, que aporta la fuerza y la practicidad. Entonces son como 2 figuras diferentes, cada una aporta lo propio, lo mismo que el ropaje de las personas que están señalando 2 propósitos diferentes, ¿no? La unión entre la estrategia y la fuerza, por ejemplo, ¿cierto? El equipo de trabajo. El número 7 ya saben que refiere a un número mágico. Si nos vamos al arcano mayor, que lo representa nuestro carro del triunfo, entonces la unión hace la fuerza.
Y recuerden que también el 7 más el 10 nos va a referir a la rueda, en este sentido, la retribución justa al trabajo de cada uno. Nuevamente aparecen dos figuras y el elemento alado, en un lado el ave que se representa en todas las figuras, acá aparece la esfinge alada, ¿no? Toda la sincronicidad que tiene que ver con, por un lado, la cooperación que hace la fuerza y nos lleva al triunfo, por otro lado, en lo negativo, ¿no? Cuando uno es o se cree superior al otro o uno trabaja más que el otro y ahí aparece el desequilibrio, el desengaño. Neptuno, que tiene que ver con eso, habla de todo lo que tiene que ver con la mística, con la espiritualidad, la abnegación, la compasión, el compromiso con el otro, pero en el lado negativo es cuando surgen todos los juicios y prejuicios negativos, ¿no? Como por ejemplo la pereza, el abandono, la malicia, esto que decíamos de la traición y el engaño, cuando uno hace más que el otro, por ejemplo, en ese equipo de trabajo, ¿no? O se abusa, se aprovecha de las situaciones. Acto de cooperación, acto de pareja, socios, todas las cosas que se hacen de a dos, por ejemplo, ¿no? Tanto en la pareja como en la sociedad, como en el ámbito de lo familiar. Luego sí aparece invertida, bien no hay cooperación, bien no hay estructura, bien no hay solidez, no hay perpetuidad en el trabajo, ¿no? Entonces habla de todas las situaciones negativas de Neptuno que tiene que ver con perder, con todo lo inesperado en la situación negativa, ¿no? Estancamiento, falta de cambio, falta de trabajo, falta de cooperación, traiciones y engaños. Si vamos a la carta 71, la avaricia, bueno, el nombre ni hace falta explicarlo. Acá aparece, fíjense lo interesante de la continuidad, ¿no? Si por un lado aparece la carta de la cooperación en negativo, acá vamos a ver el producto de esa cooperación negativa, que es la avaricia, donde decíamos uno engaña al otro y uno saca ventaja de esa unión, ¿cierto? Entonces aparece el encadenamiento a partir de las figuras que vamos a ver en el plano superior. Aparece el eclipse. ¿Y de qué va la cosa? Por un lado la letra Tet, que nos habla de trabajo, de trueque posiblemente, y también simboliza lo que es el techo, el refugio. Luego aparece lo que decíamos, el eclipse. El eclipse siempre señala una oscuridad, muchas veces, dependiendo del planeta que está abajo, nos va a decir si es algo provechoso o no. Saturno es un planeta muy difícil, entonces situaciones que no se eclipsan a veces son cambios negativos. La luna tapa con su sombra. Entonces, por un lado, el eclipse siempre habla de un ciclo que se termina, lo mismo que la energía de Saturno, que nos habla de finales, de situaciones. En el lado positivo, final de problemas. En la figura del medio aparece el tesorero del faraón, que está custodiando, guardando todos los tesoros, estoy trabada. Está como haciendo una contabilidad, ¿no? Una auditoría de todo lo que tiene el rey. ¿Y por qué se llama avaricia? Porque el rey podría compartir todo esto con su pueblo, ¿no? Por eso la figura eclipsada en este caso es el rey y el pueblo. En este caso, cuando el pueblo se da cuenta de la avaricia del rey, bueno, acá aparece la pérdida, aparecen las grandes revueltas, ¿no? Los reclamos, la falta de pago de los impuestos, etcétera. Pero en el lado positivo, si el rey es un buen administrador, Saturno, ¿no? El rey sabio, entonces esto es luego para distribuirlo en las carencias a su pueblo. Por eso el eclipse del sol y la luna, que es tan importante como ciclo de finales y de nuevos inicios. Luego aparece el ánfora, que tiene que ver otra vez con las posesiones, con los tesoros, indica lo que se tiene, indica la conservación, indica la seguridad material. Aparecen las dos serpientes protegiendo, ¿no? Que los vamos a ver en todos lados, en todo lo que tiene que ver este palo,
como el sentido de protección de lo material, de asegurarnos la conservación de lo que tenemos, ¿no? Y como decía, el número 8, que es un número kármico que señala la fuerza, pero muchas veces la severidad, las limitaciones, y aparece el número 71 que va a replicar lo mismo. Y como decimos al derecho, entonces el cálculo de hacer un balance de lo que tenemos, el cálculo de medir, de sopesar, pero en el lado negativo es la acumulación, el ansia de poder, el abuso de autoridad a partir del poder. Tiene que ver también con reformas, tiene que ver con cambios en lo que tiene que ver con la estructura del hogar, de la casa, de la familia. En el ámbito de lo negativo no hay cambios ni en la persona, en su manera de pensar y actuar, ni en la estructura del negocio o de la casa. No hay mudanza si fuera el caso, y puede haber todo tipo de limitaciones y pérdidas en el plano de lo material. La vasija que va a estar invertida se vacía. El eslabón, recuerden que siempre tiene que ver aquello que me ata, aquello que me encadena. Entonces en la avaricia estoy encadenado a mi deseo de poseer, ¿cierto? Y en las limitaciones, en las carencias, estoy encadenado dependiendo de la ayuda de los demás. La carta de la purificación es una carta de depurar, es una carta de eliminar, de transformar. Aparece la letra Yud, que es la letra justamente que nos conecta con finales y principios. Aparece el jeroglífico de las dos barras, los caminos paralelos, lo mismo que señalan las ánforas acá, en el señal de qué camino tomar, la decisión, cuál es el proceso de purificación, y en este sentido también habla de cambios. Aparece Horus en su vestimenta amarilla, representación de la luz. Esto es uno de los cántaros que se vierten, como verán. Él es de color azul, tiene que ver con la espiritualidad. Este es el otro cántaro que se vierte en este sentido sobre el hombre, la purificación que se derrama. En el plano medio vamos a tener a un hombre bajo las aguas que se vierten de dos cántaros. Esto tiene que ver con un bautismo que lo abre hacia, es como, fíjense, por un lado tenemos el bautismo de las aguas, de los dos ámbitos de lo material y lo espiritual, pero también forman como una puerta. El Yud, que tiene que ver con la energía de lo nuevo, es la puerta que él va a atravesar para ir a esa nueva vida, pero ya purificado, ¿no? Ya sacado de él toda la malicia, con el Ankh, que es símbolo de la vida. Después tenemos en el plano inferior el pez, que también en el agua tiene que ver con la abundancia, con la vida, con la resurrección y con los cambios. El número 9 nos habla de un momento de gestación, pero recuerden que también es un número de cierre. Por eso vamos a tener en el arcano mayor a nuestro eremita, que también va a ir en el símbolo de Marte en Aries, una energía activa. Fíjense que él tiene su cielo rosado, amor espiritual y divino, que es una de las ánforas que se derrama por sobre el personaje, mientras que él va vestido de azul, que es la otra ánfora que se derrama justamente del ánfora del cuenco rosado, que es la protección espiritual y divina, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Por un lado tenemos al planeta Marte, que nos habla de energía, de acción, de inicios, de algo nuevo, nuevos deseos, nuevos apetitos. También es un planeta que energiza, es muy sensual y sexual. Por eso tiene el símbolo de la vida, el dador de vida, como energía masculina, el que aporta. Bueno, en sí la carta simboliza un acto de depuración, ese acto de limpieza, de una etapa que finaliza para iniciar una nueva etapa, y en esa etapa necesitamos quitarnos las pieles, salirnos del pasado, dejar de ser la persona que éramos, en este caso avaros, materialistas. Por eso necesita conectar con la iluminación, la claridad mental, pero también la espiritualidad. De esta manera va a obtener esta abundancia que le propone el pez. Si sale invertida,
Nos habla de todo lo contrario, nos habla de problemas, aflicciones, perturbaciones. En vez de purificación va a ser intoxicación. En vez de avance va a ser bloqueo. Energía contraria, ¿no? La carta siguiente, la carta 73, se llama Amor y Deseo. Fíjense, acá él se abre camino a una nueva vida y a través del deseo, que significa el planeta Marte, aparece su alma gemela, aparece eso que va a cumplir el amor y el deseo de la persona, ¿no? Pero no lo hace solo, lo hace con un otro. El símbolo en sí nos habla de la energía, de la fuerza, del enamoramiento, del apasionamiento, de la armonía. Fíjense que ya vamos a ver en el cartucho la misma dualidad, el bien y el mal, ¿no? La cobra y la flor. Aparece la letra Kaf, nuestra C, símbolo de convencimiento, pero también de seducción. Aparece la vasija como elemento contenedor. Aparece Bastet, que se representa con la cabeza del gato. Ella es verde, símbolo de fertilidad, de fecundidad. Es protectora de las mujeres y de los niños, por esto de acá seguramente va a salir el producto de este nuevo inicio, el número 1 en la letra P también. En el plano medio aparece, fíjense que está la diosa gata conectada a ambos planos, ¿no? Está hablando de lo divino que baja hacia lo material en el encuentro de estas dos almas o en el inicio de esa nueva vida. Lo mismo que ella va a representar con el disco solar nuevamente protegido por las dos serpientes, la del bien y del mal, ¿no? Aparece con el símbolo del Ankh, otra vez dador de vida, lo mismo que él, que tiene ese mismo Ankh en su mano. En el plano inferior aparece un cartucho que tiene el papiro y la cobra, símbolo de la sensualidad, de la belleza, de lo femenino y de las advertencias de la tentación, de la seducción, de todo lo que propone el encuentro con un otro cuando el otro está activado por la energía del planeta Marte. Entonces ella seguramente va a ser Venus, por eso viene con el pelo rosado, ¿no? La unión de los opuestos. Entonces aparece el número 1 como inicio, como figura de autoridad, de poder, y por otro lado aparece la energía del Sol, el planeta que refiere de lo mismo, el nacimiento de algo nuevo, pero también autoridad, poder, figura paternal, vitalidad, energía. ¿Qué va a significar esta carta del derecho entonces? Nos habla de ilusiones, nos habla de pareja, nos habla de uniones que son muy importantes, nos habla también de amantes, de la energía de la sensualidad, de la sexualidad, pero cuando está invertida, lo que va a quedar por encima es el cartucho, la vasija se vacía, ya no es un elemento contenedor, aparece la separación, aparecen las desilusiones, aparecen las traiciones, todo lo negativo. La carta 74, que se llama la ofrenda, y acá aparece un símbolo de devoción en el plano medio y el faraón, el acto de dar la ofrenda a alguien superior. Si vemos la letra Lamed, que simboliza también el sacrificio, el felino, que otra vez aparece en actitud de reposo, acá ya no hay peligro. Aparece también Amon-Ra en su trono, con su cetro en la mano izquierda, y su látigo en la mano derecha, el castigo cuando no hay esta ofrenda, cuando no hay reconocimiento. Este es el acto de la justicia también, abarca el plano medio. En el plano medio aparece la figura inclinada, es una mujer como en devoción suplicando, ofrece su servicio, ofrece lo que ella es. Fíjense que no tiene nada material, quiero decir, ¿no? O sea que lo que se ofrece es lo que ella misma puede dar al emperador. En el plano inferior aparece la figura del juez, la deidad con el cuerpo mirando hacia el pasado. Aparece el número 2, la dualidad, la madre,
la energía del bien y el mal, los opuestos, la dualidad. Por eso fíjense que aparecen las columnas que nos van a referir a nuestra suma sacerdotisa, que también está en el templo. Acá aparece el juez, la deidad, que está en el templo, que está mirando hacia el pasado, viendo qué pasó en ese pasado, por lo que ahora la mujer tiene que mostrar su devoción, dar su ofrenda, y las columnas que hablan de esta misma reciprocidad, de esta misma dualidad, ¿no? Como compensando, como unión de esos opuestos. La luna, que nos va a referir, ya sabemos, tanto a la mujer misma, la que está en el centro de la escena, y fíjense que no es casual que aparezca en una figura ocupando todo el centro de la escena, ¿no? Marcando la importancia de esta mujer. Acto de devoción, acto de rendir culto, de adoración, de pasión, de armonía, de entrega, un amor reverencial, como esa madre que ama y protege a los suyos. Pero invertido es la falta de devoción, es la falta de entrega, es la falta de afecto, o sea, aparece como dolor emocional, sufrimiento. En la carta siguiente, la carta 75, que se llama la generosidad, es bonita la secuencia, ¿no? Porque por un lado, cómo aparecen las dos figuras, ¿no? Por un lado aparece él, que es el que da el primer paso, y en ese paso encuentra a esa persona que lo equilibra, a la persona que le despierta la pasión. En el 2 aparece esa dualidad, esa reciprocidad, es ella misma dando la devoción y la ofrenda, y en el acto 3 aparece la generosidad, ¿no? Si yo doy, recibo, esto sería como la señal. Entonces aparece en el plano superior la letra Mem, simboliza los cambios, pero también puede reflejar el dolor. Lo está simbolizando lo que vamos a ver en el plano inferior. Aparece Horus, que todo lo ve, nos mira a nosotros directamente, ¿no? Es la carta que simboliza un poco el presente, por cuanto la figura del Dios nos está mirando, como pidiendo cuentas. Aparece también el sol con sus rayos como finales de manos, dando la protección. Es Dios el que intercede en los dos planos, el que comunica ambos planos y te da a partir de su generosidad, siempre que uno lo merezca, ¿no? Lo interesante, no sé si lo dije alguna vez, pero esta figura, ¿no? Esta piel, como vamos a ver en el plano medio, dominando, ¿no? La figura del sacerdote que ofrece en la bandeja a su Dios a partir de la generosidad, la abundancia, la prosperidad, y está cubierto con esta piel de felino que simboliza el aprendizaje, el dominio de los instintos, ¿no? Por eso él va de rosa, conectado con el amor, con el bien, con la generosidad y la apertura, dominando sus instintos básicos, como veíamos antes, de la avaricia, por ejemplo, ¿no? En el plano inferior aparece el prisionero. Este puede ser el que está recibiendo la dádiva, simboliza también el liberarse de estas situaciones. La generosidad puede ser en este sentido para este personaje que está sufriendo. El número 3, que ya sabemos que tiene que ver con el fruto del trabajo realizado, el fruto de la ofrenda o de la generosidad, la unión con el otro que hizo la fuerza, y el planeta Júpiter, que representa la abundancia, la prosperidad. Entonces, ¿qué significa esta carta al derecho? Va a simbolizar un cambio súper positivo en la vida de la persona. Recuerden que el 3 es un número de expansión, es una síntesis de lo trabajado en la energía del 1 y del 2. Por eso el hijo, por eso el fruto, por eso el producto, por eso la expansión, la ayuda espiritual, la recompensa. Puede hablar también de herencias y regalos, por ejemplo, todo lo que provoca alegría, todo lo que da o viene del otro. En el sentido inverso es todo lo contrario, ¿no? Aparece este esclavo maniatado que no recibe nada de esta generosidad. Entonces es todo lo contrario, es pérdidas, es un cierre de caminos, es estancamiento, es carencia de todos los tipos y sentidos. Si vamos a la carta del dispensador, el dispensador es la acción de dar, de repartir, por eso aparece más de un personaje. En el plano superior aparece la letra N, Nun,
que simboliza el fruto, también el hijo. En el jeroglífico, las aguas primordiales, lo que da la vida. Aparece el sol, también el dios Ra, que tiene que ver con la existencia y sus rayos protectores. Fíjense que el faraón en este caso toca los dos planos, no recibe esta protección celestial y divina que él a su vez reparte y comparte. En el plano medio, como decíamos, el gesto de dar, el hombre benefactor, el hombre que tiene poder y autoridad, por eso los rayos del sol, la corona de el Alto Egipto, etcétera, la figura de las dos cobras que aparecen también como símbolo de protección, de cuidado, y ellos agradeciendo, ¿no?, la ayuda de su rey, de su faraón. En el plano inferior aparece otra vez el dios Khnum, que es el dios creador, cabeza de carnero. Se lo consideraba como el dios origen del Nilo, por eso arriba aparecen las aguas primordiales. Representa el aspecto positivo al que produce la creatividad, la fertilidad, la fecundidad. En el sentido positivo, ¿qué significa esta carta? Bueno, por un lado, recuerden que es energía 4, el 4 ya es el emperador, por eso aparece la figura del emperador nuevamente, estabilidad, seguridad, construir, avanzar, y Urano, que en este ámbito tiene que ver con el acto humanitario, ¿no? Ya saben que es el planeta de los ideales. Recuerden que el 7 más el 6, no lo dijimos antes, ¿no? Pero en el lado de la ofrenda aparece nuevamente el número 11, que tiene que ver con la fortaleza. Luego tenemos el acto de la generosidad con el apostolado, con la entrega de esa generosidad. Acá vamos a tener el número 13, que ya vimos antes. A ver, ¿por dónde lo dejé? La inmortalidad, ¿no? ¿Qué busca en este sentido nuestro emperador? Perpetuarse de esta manera, ¿no? Desde su generosidad, perpetuarse con su pueblo. Provocar cambios positivos, avanzar y crecer, pero mientras tanto perpetuarse, si no es en el poder, es en la memoria de su pueblo. Entonces, esta carta al derecho nos va a hablar de la misericordia, de la generosidad, de trabajos abundantes y creativos, de favores, alguien que llega y que nos ayuda, pero en el plano negativo es la falta de esto, es el egoísmo, es la pérdida. Sobre todo con estos cambios negativos que propone el planeta Urano, ¿no? La carta 77, que se llama desorientación, ya lo dice todo, ¿no? Una persona que no sabe hacia dónde irse. Mira por un lado, mira para el otro lado, no sabe hacia dónde avanzar. En el plano superior aparece la letra Samek, como sin sentido, desorientado. El jeroglífico del nudo representa las ataduras. Aparece el babuino, que tiene que ver siempre con los juicios osirianos. De alguna manera él está ahí presente sosteniendo esas balanzas, señala la prevención, alerta, y aparece nuevamente la línea negra que divide los planos, advirtiendo también de los peligros de la desorientación. En el medio aparece el joven, totalmente desorientado, mirando el futuro, pero también avanzando hacia el pasado. Esta es la confusión que lo frena, que lo detiene, la mente confundida en este caso. En el cartucho de abajo aparece una serie de figuras que van a indicar todos los recursos y los mecanismos de los que dispone. Recuerden que está regido por Mercurio, que tiene que ver con la capacidad mental y las habilidades. Luego aparece el número 5, que tiene que ver con la mente, con los cambios, con la innovación, con el espíritu de aventura también, y Mercurio, que tiene que ver con esto, ¿no? La dualidad, la diversidad y en este caso la confusión. El número 14 nos va a llevar a la templanza, que tiene que ver con esto también de encontrar el equilibrio entre lo que deseo y hacia dónde tengo que ir. Si la vemos al derecho, es un momento de la necesidad de reflexionar antes de avanzar, porque puede aparecer todo tipo de obstáculos, de problemas, lo señala la línea negra sobre todo, ¿no? De obstáculos, de problemas si no estamos bien seguros hacia dónde ir o qué recurso
utilizar. Entonces malogramos las oportunidades. A veces tiene que ver también con la necesidad de pedir ayuda y esta persona no ve ni siquiera esto, ¿no? En el sentido negativo es la mente perturbada. A veces tiene que ver con obstáculos imprevistos, a veces tiene que ver con malas noticias, energía de Mercurio, ¿no? Este beduino que hace sus gracias. Recuerden que en el horóscopo chino Mercurio está asociado al mono, que es el que se divierte, el que hace sus gracias, pero nos desorienta, nos descoloca, ¿no? A veces tiene que ver con eso. Fíjense que él va en un sentido, babuino, me tiene loco el mono, va en otro sentido, ¿no? Y esa es la confusión, pero él le está diciendo de alguna manera frená, por ahí no es, y entonces el otro no sabe hacia dónde avanzar. ¿A quién le hago caso? Pero con este babuino hay que tener cuidado, porque son los monitos que a veces hacen gracias, ¿no? Desconciertan, por eso va de amarillo y de negro, como diciendo, cuidado conmigo. En el último caso, la carta del renacimiento nos va a hablar de la evolución. Aparece la letra Aim, que tiene que ver con los caminos, la materia. Aparecen las arenas del desierto que simbolizan el tiempo transcurrido, el final, el renacimiento después de estas experiencias del pasado. Aparece la diosa Bab, que representa también la historia del alma. Recuerden que ella es la que está encargada de llevar el alma en tránsito, la conciencia cósmica. Aparece en el plano medio la figura del hombre bebiendo de las aguas del conocimiento. Qué bonita esta imagen, ¿no? Con humildad, o sea que conoce, ¿cierto?, que todo es transitorio, que de pronto renacemos, de pronto morimos, símbolo que tiene en el cartucho de abajo. Las plantas florecidas como abanico indican los cambios, indican ese momento de esplendor, el amor revelado, la beneficencia, ¿no? Imagínense, el renacimiento implica, luego de un largo camino, ¿cierto?, también encontrar el agua en el desierto, ¿no? Un poco la analogía. Y la momia en el plano inferior indica la muerte, morir para poder renacer. En verde, símbolo de fertilidad, de fructividad, de oportunidades, lo mismo que el árbol, que en este sentido la palmera, que le da la sombra, pero también le da el fruto como alimento. Aparece el número 6 conectado al amor. Este número 6 surge del 15, no es un número cualquiera. Siempre es interesante ver de dónde surgen los números. En este lado surge de la pasión. ¿Qué me lleva a seguir en la vida? ¿Qué me lleva al renacimiento? El amor y la pasión. Entonces, Venus, que justamente simboliza el amor, y el número 6 ya saben que tiene que ver con el amor hacia el otro. No es el amor egoísta, es el amor que necesito dar y compartir. Si hice la experiencia, si hice el aprendizaje, no me quedé ligado a la pasión y al egoísmo. No solo me dejo llevar por las tentaciones, no, ya conecto con el amor verdadero. Al derecho va a implicar entonces la evolución de la persona, momentos de alegría, de pureza, de nueva vida, de satisfacciones a todo nivel, material, emocional, sentimental. Nos habla del triunfo, del éxito. Invertida nos va a decir todo lo contrario. Aparece la carta de la momia por encima. De esta manera habla de la muerte, de la no resurrección, de la no satisfacción, de soledad, de depresión, de ese tiempo de espera para el cambio que aún no llega. Y si aún no llega es porque falta algo como aprendizaje para poder evolucionar. De esta manera, amigos, terminamos. Hago el final de la entrega de los arcanos menores. Espero que les haya gustado y espero que les haya gustado, también les haya sido útil, no solo con este tarot egipcio, sino con todos los demás tarot, vincular los arcanos menores con sus correspondientes arcanos mayores.